estamos empezando un nuevo vivo, el vivo de febrero. Me tomé ahí un tiempito en enero para desconectar y conectar con otras cosas, así que acá estamos retomando con toda la información que ya sucedió, más lo que está pasando ahora en el cielo, con bueno, todo este mega stellium en Acuario, que tenemos 6 planetas en Acuario, así que bueno, no podíamos dejar de volver a encontrarnos. Voy a esperar unos minutitos más a ver quiénes se conectan y arranco. Bueno, mientras les cuento un poco de mi trabajo como astróloga, además de hacer estos espacios de encuentro participativo, donde pueden en vivo preguntar, intercambiar, opinar, sentir pensar en conjunto, que es la propuesta. También hago las lecturas del mapa natal y a partir de ahí podemos empezar a hacer otro tipo de trabajos más profundos, de lecturas más profundas que tienen que ver con el acompañamiento vivo, que así lo nombro. Es un acompañamiento basado en la observación de todo lo que hola, de todo es un acompañamiento basado en la observación de todas las otras cartas, ¿no? Como bueno, los tránsitos y las revoluciones solares, ir viendo ahí los procesos vitales que van atravesando, cómo y hacia dónde quieren ir y cómo está abierto su cielo interno, para poder alcanzar eso que estén, digamos, transitando o no alcanzar necesariamente, sino también poder comprender un poco más profundamente. eh, y bueno, y a partir de ahí vamos entrando en las temáticas puntuales que ustedes quieran o en todas, porque por supuesto podamos abarcar todos los planos de nuestra realidad. eh, pero bueno, la conciencia es la que sesga y decide por dónde tiene más ganas de profundizar, ¿sí? Más ganas y más disponibilidad sobre todo. Así que bueno, ese es mi trabajo, me pueden contactar por acá mismo, por Instagram. También tengo el canal de YouTube donde subo las visualizaciones. Mañana va a salir la visualización de la luna nueva en Acuario, así que la pueden ver ahí. Y quedan también estos videos para que los puedan ver. Bueno, yo voy a ir arrancando y a la medida que se vayan sumando y que vayamos empezando a entrar en diálogo, pueden también mandar preguntas. Voy a hacer primero una presentación y después abrimos espacio al intercambio, ¿sí? Bueno, como les decía, con tanta información en aire también es como complejo organizar desde dónde empezar a abrir o a desplegar, y también un poco en esto de no decir lo que ya está dicho o se está diciendo, ¿no? Como que hay dos grandes o tres grandes aspectos que podemos pensar así ampliamente, que uno es todo el stellium en Acuario, que son 6 planetas ahí. Está Venus, está Mercurio, está la Luna, el Sol, Saturno y Júpiter, que son como la gran conjunción que nos viene trayendo enormes sorpresas. Todo esto está armando una cuadratura súper importante. Cuadratura, acuérdense que es un aspecto que no está fluyendo, sino que es un aspecto que genera tensión y mayores esfuerzos para que puedan esas energías fluir más favorablemente. Entonces, cuando hay una cuadratura nos cuesta un poco más. Y bueno, y hay dos sextiles hermosos, que eso es una de las cosas que a mí me parece más interesante de poderlas nombrar también, que es un sextil de Plutón a Neptuno y de Neptuno a Marte. Y algo súper importante, que ya voy a encontrar el momento de poderle dedicar más tiempo, es la presencia de Neptuno en Piscis, que se está hablando muy poco y que es uno de los puntos de apoyo probables más potentes que tenemos en todo este tiempo que está siendo tan intenso, de cambios tan avasalladores, tan repentinos, que de repente para la modalidad en la que venimos
la mayor parte de las generaciones vivas, que son las personas de 30 años para arriba aproximadamente, ¿no? Que venimos con otra preparación del cuerpo, ¿no? Como venimos a otro ritmo y de repente los ritmos del presente pasan a ser como torbellinos que nos atormentan. Y digo esto de las generaciones porque las generaciones actuales tienen otra disposición o disponibilidad porque ya nacen en estos contextos a estos ritmos y su adaptabilidad o su adaptación es mucho más fácil. Con esto no quiero decir que sea buena, pero sí, bueno, ya nacen así, con un celular a los 3 años, 4 años ya lo manejan, entonces ya tienen todo ese vínculo con los ritmos acelerados que por ahí otras generaciones no, por lo menos yo que tuve una infancia en la calle que la pude vivir de otro modo. Entonces, a eso me refiero con esto de las diferentes posibilidades de adecuarnos o no a los ritmos presentes, ¿sí? Y bueno, también el aspecto que arman a Urano, que es lo que también venimos hablando, todo Urano es el regente de Acuario, por ende también es una energía, es una de las energías las que menos habituales estamos como generaciones, ¿sí? Esto lo veníamos conversando en vivos anteriores. Y tiene mucho que ver con lo que se viene conversando o diciendo o hablando ya desde diferentes saberes se considera o se entiende o se cree que estamos en la era de Acuario y estas son las influencias que más, a ver, cuando viene una energía que hace tanta presencia como la está haciendo ahora Acuario, porque al haber 6 planetas ahí es como todo el grupo se organizó y se acumuló en ese espacio. Por ende hay mucha más información en un lugar que en los demás. Y esto genera que es como que viene una gran información, mucha, nos va a llevar un tiempo procesarla, asimilarla, pero viene toda esa información y viene como a inaugurar algo que después se va a desplegar a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos varios aspectos que algunos hablan de aquí a 20 años, después, bueno, obviamente los 2000 años que puede implicar una era entera, que eso será, bueno, desplegar esto a un montón de tiempo que no me atrevería a pensar el mundo de aquí a 2000 años, pero sí de aquí mismo, en el aquí mismo y de aquí a los pocos próximos años que pueden ser 20, ¿no? 2 décadas, que es el tiempo que, bueno, ciertas conjunciones no se arman, como por ejemplo Júpiter y Saturno, que recién ahora vuelven a reunirse y que van a tener estos siguientes 20 años inaugurando algo, ¿sí? Y dentro de 20 años se va a correr otro signo y van a inaugurar otra modalidad de esa energía dentro del signo, que en este caso es el signo de Acuario, ¿sí? Por eso les decía cómo venimos con esto de poder pensar también cuál es la cosmovisión que planteamos desde la astrología. Yo personalmente me siento un poco desencajada en este tiempo ultimísimo, estos últimos 10 o 5 años quizás me atrevo a decir, donde se aceleró un montón la información de esta cosmovisión, ¿no? Pero quizás no nos estamos pudiendo detener tanto a pensar cuál es la cosmovisión que plantea la astrología. ¿Sí? Más allá de que, bueno, obviamente está ocurriendo una astrología que se trata de llevar o mediar desde la razón, ¿no? Porque venimos, ¿no? de sociedades donde ponemos en valor mucho más lo intelectual que, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con Neptuno en Piscis, que ponemos más en valor lo emocional, lo sensible también pensando al entorno, ¿no? Como parte de lo que nos sensibiliza y nos habilita y pone a disposición otros sentidos que también tenemos, ¿no? Además de la razón y la intelectualidad, como para comprender
esta cosmovisión, ¿sí? Que es una cosmovisión que ha sobrevivido a todo, a tanto, y seguimos pudiéndola mantener viva, ¿sí? Entonces, algo que me parece muy interesante es que si bien hablamos del cielo, como la invitación de hoy tenía que ver con la libertad y la revolución, que son dos palabras claves que resuenan en vibración con este stellium en Acuario, con este Urano en Tauro, ¿no? Que generan como, eh, bueno, son palabras que resuenan afín, ¿no? Con esas vibraciones, pero también les decía, vamos a mirar el cielo, ¿no? Y la propuesta es mirar el cielo y cómo se plasma en la tierra y cómo se plasma en nuestro interior y cómo desde nuestro interior vamos generando también situaciones y experiencias hacia afuera, ¿sí? Como les decía, que es todo un stellium eh, armando una cuadratura, o sea, un aspecto de tensión a Marte. Marte tiene que ver, si bien está en Tauro, tiene que ver con el dios de la guerra, ¿no? Con los ejércitos. Esto ya viene sucediendo, que se arman varias cuadraturas en relación a esto, que lo venimos conversando, y cómo esto genera, la agresión necesita espacio, necesita lugar para expresarse, y en sociedades como las que estamos viviendo actualmente, que son tan pasivas en términos físicos, va generando también, eh, yo creo que hay dos caras de la misma moneda, ¿no? La violencia, la agresión y la depresión. Entonces yo lo puedo expresar como a esa agresión, la puedo expresar con violencia hacia afuera, o puedo con violencia hacia adentro y generar profundas depresiones, que es algo bastante común que está sucediendo a muchas personas, y sobre todo en este contexto donde cada vez nos vamos aislando más, vamos quedando en un encierro y a la vez en un encuentro con el propio mundo interno y con la realidad desbordante de ese afuera, de ese mundo externo, que bueno, es complejo de procesar estos planos, y sobre todo si no le damos lugar y espacio, que si bien creo que es algo que ya forma parte de la nueva era, que es el psicologismo, que es, bueno, todas las personas, el otro día leí una noticia, en Barcelona hacen una movilización muy grande, y en esa movilización proponen una meditación, ¿no? Entonces empieza eh, con un silencio profundo la marcha multitudinaria, ¿sí? Entonces pensaba en cómo eso se instaló, ¿no? La meditación, que pareció ser algo New Age, que estuvo eh, entrando, que bueno, entró también con las generaciones que rompimos también con la idea de que era el mundo espiritual, que estaba sujeto a la religión y a la religión bueno, católica, apostólica, romana, que por lo menos Argentina es la religión predominante, y en el mundo también. Entonces aparecemos las otras generaciones que vamos trayendo, incorporando modos espirituales de otras culturas a la nuestra, ¿no? Y se genera como una interculturalidad eh, espiritual o religiosa, ¿no? Esto de hacer una práctica diaria, todos los días hago el saludo al sol como un modo de conectarme con mi cuerpo, con el cielo, con el sol, con el día. Eh, Son prácticas que se van instalando cada vez más al punto de hacer una movilización iniciando con una meditación. Entonces, eh, todo esto que tiene que ver con lo que pasa en Acuario, que voy a tratar de hacer otro video en este mes para poder profundizar un poco más, pero tiene mucho que ver con la revolución y la libertad, como les decía, ¿no? Hay sectores que se van eh, revelando a lo conocido o a lo que está establecido, ¿sí? Hay como una gran necesidad colectiva de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar las formas, de cambiar el sistema educativo, de cambiar los sistemas políticos, de cambiar los modos, el sistema económico, de cambiar los modos de vincularnos también entre nosotros, ¿no? Con todo
todo lo que están generando la tecnología, la posibilidad de los medios de comunicación que tenemos hoy o medios de conexión que tenemos hoy, cómo van generando también esta, por un lado, esta hiperconectividad y por otro lado, este profundo aislamiento, ¿no? Donde yo me veo a mí misma y cada tanto me contacto con otras personas que piensan o que se mueven en circuitos similares a los míos, ¿no? Entonces, es para cuestionarnos, ¿no? Profundamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vamos a ir haciendo y qué es lo que queremos elegir en relación a esto. Porque también recordemos que venimos de... el nodo norte está en Géminis, que viene de Sagitario, ¿no? Entonces, a fin de año se atravesó una especie de profunda crisis existencial, que creo que ya lo venimos transitando, pero bueno, cada vez se acentúa más y son procesos que se van desplegando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí hay momentos picos como hoy, como mañana en realidad, que va a ser la luna nueva también, en Acuario, que son picos de información, ¿no? Entonces algo sucede que ilustra, por decirlo de alguna manera, ilustra, algo colectivamente sucede, que ilustra cuáles son las formas posibles de esas vibraciones, ¿sí? De plasmarse en la Tierra esas vibraciones. Y ahí es donde suceden cosas como, bueno, también esto viene vinculado al pasado de la memoria y a los procesos de los que venimos, que eso es muy importante también que bueno, lo vengo diciendo un montón en vivos anteriores, ¿no? De poder recuperar la memoria, de conservar la memoria, porque es lo único que nos va a dar parámetro y perspectiva eh, del de dónde venimos y hacia dónde podríamos llegar a ir, ¿no? Yo creo que podemos incidir en algunos porcentajes de la realidad en los que, de la realidad común, colectiva, que tiene que ver con cuál es nuestra participación y nuestra capacidad de responsabilizarnos de nuestra participación en lo colectivo, lo común y lo grupal, ¿sí? Y en esto también, ¿no? Porque pasa algo que tiene que ver con, bueno, una cosa es eh, que nos abramos a un tipo de vincularidad mucho más, ¿cómo se dice? Um, un tipo de vincularidad más diversa, pero una cosa es generar diversidad cuando voy a coparticipar con esa otra diversidad, eso que se diferencia de mí profundamente. Y otra cosa muy distinta es que generemos los clanes donde, bueno, me encuentro con toda la gente que es y piensa como yo y me agrupo solo con ellas. Y sí, le tengo tolerancia a ese otro clan o ese otro grupo de personas que piensan diferente a mí. Bueno, sí, los dejo, pero eh, los dejo, los tolero, bueno, están ahí, pero no me vinculo, ¿no? Entonces, si yo no me vinculo, ahí es donde vamos a tener una profunda, eh, se me viene como una imagen, ¿no? Esto de como una profunda, se me viene una imagen de una tierra agrietada y rota y dividida, no tierra, cemento, ¿no? Y tiene que ver con eh, esto de, bueno, esa profunda fragmentación donde en realidad no superamos las formas hostiles de la intolerancia a lo distinto, sino que pasamos a, bueno, me voy a quedar en mi espacio de comodidad, solo que lo amplío un poquito más, lo extiendo un poquito más y, y solo me vinculo con ese colectivo de pertenencia, donde encuentro y creo tener una pertenencia. O bien, algo todavía más lamentable para mí, opinión, en mi opinión, es que eso que yo voy a buscar en lo grupal tenga que ver conmigo, ¿no? Donde vamos a ese lado que es la contracara del acuariano, que es lo leonino. En su, podríamos decir, en una forma más mal aspectada o
no sé, más pobre, no me sale la otra palabra, cómo eso va a generar que, nada, voy a buscar en eso grupal la contención, porque somos todas las personas que tenemos, no sé, que somos celíacas, nos reunimos con todos los que son celíacos y que me van a poder comprender a mí en esta diferencia, me van a contener y van a escuchar entonces generamos esos planes que lejos de poder hacer de la conciencia individual algo mucho más rico y amplio, vamos a terminar yendo a hacer una especie de, eh, una frase que decían mis tías, que era muy grande, voy a buscar un palenque donde rascarme, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco por ahí lo que puede llegar a sucedernos, que que bueno, voy a ese grupo porque ahí, qué sé yo, son todas personas que eh, se regodean dentro del mismo lugar que yo, ¿no? Ya sea porque para algo disfrutable o para algo eh, que pueda así ser transformador, ¿no? En el sentido de que, por supuesto que lo grupal sirve para determinados procesos, si van una grupalidad de mujeres maltratadas o golpeadas, se reúnen entre ellas, van a encontrar un apoyo mutuo que es muy importante y es necesario. Siempre y cuando, y como siempre les digo, creo que es necesario hasta que cumple su ciclo y que después yo lo pueda soltar. Pero ahí es donde nos tengo un poco de desconfianza como especie, porque no sé si tenemos la capacidad de soltar, de darnos cuenta y asumir y aceptar que, bueno, hasta acá llegó el ciclo de esta forma y soltamos y vamos hacia otro lugar. Si bien también estamos manejando como un discurso común y colectivo de soltar, de libertad, de desapego, que es otra de las palabras muy, muy populares en todo este tiempo. Eh, una cosa es en suma y otra cosa es yo borro, por ejemplo, borro la historia y la memoria para darle existencia solo a lo que está aconteciendo aquí ahora en este momento, ¿no? Ahí tenemos una diferencia abismal de los resultados que puede traer. Siempre yo propongo este espacio en particular como algo que lo pienso desde los transpersonales, que son los aspectos que hablan de los procesos colectivos y de cómo generación a generación vamos co-creando la realidad en la que existimos y el mundo en el que vivimos, ¿sí? Con sus políticas, con sus ideologías, bueno, ideologías en todos los planos, ¿no? Eh, Son creaciones que seamos conscientes o no, o por lo menos desde esta cosmovisión que es la astrología, se puede comprender perfectamente que se trata de algo que lo vamos creando de forma colectiva y común, seamos conscientes o no, sino que somos cuerpos que venimos a desarrollar y a plasmar esas vibraciones que, eh, que cada individuo encarna, ¿sí? Y eso es súper importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ya estamos viendo que está sucediendo. También recordemos que está Plutón en Capricornio, que les recuerdo que lo veníamos conversando también. Capricornio son las estructuras sociales y también y Plutón tiene más que ver con esto de bueno, de la profunda transformación, pero también tiene que ver eh, con la intensidad y con un lugar desde el cual transforma, que es un lugar de mucha violencia, ¿no? Transforma desde un lugar destructivo. Entonces necesito llegar a ese fondo vil y cruel para poder transformar. ¿Sí? ¿Por qué digo vil y cruel? Porque pienso en procesos colectivos que ya hemos vivido, como la dictadura militar, como lo que fue también eh, la experiencia de el enorme genocidio que se vivió con Hitler, ¿no? Que son
registros que están en la memoria colectiva, son experiencias que están en el registro de la memoria colectiva. Entonces hay una experiencia común que creo que estamos en un tiempo que eso se va a globalizar más, que no va a quedar en lugares solo en pequeños sectores, sino que va a ser algo mucho más grande, ¿no? Que pueden darse experiencias, que de hecho ya la pandemia está siendo una experiencia global muy difícil, muy traumática para las mayorías, muy crítica para las mayorías. Entonces hay que ver cómo estamos viviendo esto, porque también tiene que ver Plutón con el dolor, ¿sí? Hablé mucho en uno de los vivos de noviembre, cuando hablé de Escorpio. Si lo quieren volver a buscar, está en YouTube. Y ahí les contaba más en profundidad con qué tiene que ver este planeta y esta energía, ¿no? Y cómo, bueno, Plutón es uno de los que se queda más tiempo también en cada signo, entre 13 y 20 años se puede quedar en cada signo, y ahora está en Capricornio hasta el 2024, ¿sí? Entonces son tiempos donde, como ya vimos, hubo un primer momento, el año pasado, por ejemplo, donde se da una primera experiencia, medio experiencia shock, ¿no? Como lo fue esta pandemia que ha generado de repente una enorme revolución a nivel mundial y colectivo en todos los planos, porque alteró todos los planos de la vida humana y ecosistémica, que también hizo como una erosión el planeta, y lo está haciendo en este tiempo en particular, que ya les voy a contar un poco más. Entonces suceden esas primeras experiencias que son como un shock, y después va sucediendo un poco más de lo mismo, pero desglosado, ¿sí? Y un poco nos estamos moviendo en esa energía todavía, ¿sí? Y nos vamos a seguir moviendo en esa energía todavía. Entonces, por un lado les presentaba este aspecto de Plutón en Capricornio, ¿sí? Y como siempre les digo, tratemos de pensar todo esto. O sea, yo desde el lenguaje solo se los puedo decir así separado, pero la idea es que podamos después ampliar mucho más la mirada para pensar, está sucediendo esto a la vez que esto y a la vez que esto. ¿Qué resultados podemos pensar y encontrar en relación a todo eso que sucede? ¿Sí? Entonces, por otro lado, tenemos también esta cuadratura que les decía en relación a Marte y 6 planetas armándole una cuadratura a eso, ¿no? Es como si tuviéramos 6 partidos políticos diferentes armando eh, una discusión y una tensión con el ejército o los ejércitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los ejércitos? Son los que tienen el poder representativo y dominante, y tienen todos los recursos para, por supuesto, poner más límites que nosotros, que no tenemos ese poder porque se lo hemos relegado a los ejércitos, por eso existen los ejércitos, y porque creemos en los ejércitos todavía, se ve que somos sociedades que creen que lo necesitan para sobrevivir, que si bien en alguna época fue necesario, ahora probablemente no sea. Se largó a llover. En honor a la acuarianeidad del día se largó a llover. Si no, para en un momento voy a tener que interrumpir y cambiarme de lugar y después sigo. Bueno, trato de seguir un poquito. Entonces, les decía lo de los ejércitos que tienen el poder, ahí está, que son quienes hoy tienen el poder dominante porque tienen más recursos, y cómo esto se va a aspectar en relación a un signo colmado de personajes que están apuntando a revelar, o sea, a la revelación o rebeldía de los sistemas que vemos que ya no funcionan en relación a los que sí
vemos que también se empiezan a abrir y que pueden ser más óptimos. Me despisto un montón con la lluvia. Voy a cortar y vuelvo a conectarme en unos minutitos.